Hola, muy buenas noches, queridos estudiantes. Bien, en esta oportunidad ahora vamos a continuar con lo que es el tema de retículo endoplásmico liso y en relación a lo que va a ser la desintoxicación, ¿sí? Bien. Entonces, aquí tenemos nuestro retículo endoplásmico liso y habíamos mencionado que el retículo endoplásmico liso también está involucrado en lo que va a ser la desintoxicación, ¿sí? ¿Qué nos va a ayudar a desintoxicar? Vamos a decirlo así, herbicidas, defoliantes con algunos conservantes, colorantes de los alimentos, residuos industriales o productos farmacéuticos, ¿no? Que estos, pues, muchos de estos, en gran mayoría, son dañinos, ¿no? ¿No es cierto? Para nuestro cuerpo, ¿no? Bueno, ¿sí? ¿En qué le vamos a convertir ahora? En sustancias inocuas o de fácil eliminación o de fácil excreción, ¿sí? Y a esto se va a basar lo que va a hacer la desintoxicación de este retículo endoplásmico liso, ¿sí? Va a hacer, incluso vamos a ir viendo un poquito más adelante, por ejemplo, también está relacionado con procesos como con la bilirrubina, ¿sí? Con la bilirrubina, que es un pigmento bien importante, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Hace que estas sustancias malitas, vamos a decir, no sean tan agresivas, ¿no? Y se puedan eliminar más fácilmente, ¿sí? De fácil excreción. ¿Qué órganos se van a encargar de esto? Vamos a decirlo así. Ustedes saben que el hígado y los riñones son órganos muy relacionados con lo que va a ser la desintoxicación, ¿sí? También tenemos la piel y, por supuesto, los queridos pulmoncitos, ¿sí? Bien, estos cuatro órganos, ¿no? Bien, aquí tenemos una representación de nuestra membrana de lo que es el retículo endoplásmico liso, ¿sí? Aquí tenemos a esta capa, vamos a decir, monocapa en relación con la luz del retículo endoplásmico, y esta monocapa citosólica o monocapa citoplasmática, ¿sí? Y ustedes sabían que dentro de esta monocapa, pues vamos a encontrar también a los citocromos P450 y su respectiva reductasa, ¿sí? Entonces, ¿quiénes participan en la desintoxicación? Vean, la citocromo P450 y su reductasa, ¿sí? Y ustedes saben que los citocromos contienen hierro, ¿sí? Y también van a contener lo que es azufre, ¿no? Sí. Y también habíamos mencionado esto, el de relación al hierro, en lo que va a ser los citocromos, por ejemplo, de la mitocondria que contenían alto contenido de hierro, vamos a decir, ¿no? Bien. Sí, entonces, están involucrados estos citocromos P450 y su respectiva reductasa. Entonces, ¿qué va a hacer lo que es este citocromo P450? ¿Cuál es el trabajo del citocromo P450? Cataliza reacciones de hidroxilación, ¿sí? La hidroxilación, como tal cual dice acá, de un compuesto tóxico aumenta su solubilidad en el agua y por tanto facilita su eliminación del cuerpo. Y estamos ahorita metidos en ¿qué? En la desintoxicación. Es decir, de cualquier sustrato orgánico, nosotros vamos a hacer que este de acá no sea tan agresivo, que se pueda de forma mezclar, vamos a decir así, con el agua, ¿no? Y de esa forma se pueda eliminar más fácilmente, ¿no? Bien, entonces acá tenemos, por ejemplo, un sustrato orgánico, ¿sí? Y este sustrato orgánico le vamos a añadir un átomo de oxígeno, ¿sí? Un átomo de oxígeno y se va a convertir como vemos aquí, este sustrato hidroxilado, ¿no? Hidroxilado a ROH, como tal cual dice, ¿no? La R significa este sustrato, ¿no? Bien, se ha hidroxilado por la incorporación de un átomo de oxígeno, solo un átomo, ¿no? Porque luego vamos a ver qué va a pasar con el otro átomo, ¿sí? Entonces vean qué es lo que hace esta citocromo P450, ¿no? Vamos a añadir un átomo de oxígeno, ¿sí? Y eso hace que sea más soluble esta sustancia, que no sea tan mala, vamos a decir, ¿no? Y se pueda de forma eliminar más rápido, ¿no? Bien, entonces el otro átomo, ¿sí? El otro átomo de oxígeno se va a reducir a agua. ¿Y el agua es bueno? Sí, ¿no? Entonces vean esta relación que tiene lo que es este proceso o el trabajo que está realizando esta citocromo P450, ¿no? A esta le hemos añadido
un átomo de oxígeno, se ha convertido a esta, y el otro átomo sobrante se ha convertido en agua, ¿no? ¿Sí? Se reduce a agua, ¿sí? Acuérdense, hablamos de reducción cuando ¿qué? Cuando ganamos un electrón. Oxidación cuando perdemos un electrón, ¿sí? Muy bien. Entonces se reduce a agua, ¿sí? Por la transferencia de electrones, ¿de quién? Porque es reducción, ¿no? De la NADPH o la NADPH, ¿sí? ¿Sí? Estas de acá se van a encargar de hacer eso, ¿no? De ese proceso, acuérdense de la reducción, ¿no? Reducción, este va a ganar, el átomo gana un electrón, es ganar, ¿no? Ganar. Bien, estos van a ser que son capturados por el citocromo P450 reductasa. Y aquí está, ¿no? La reductasa del citocromo P450 reductasa, ¿no? Que habíamos dicho, pues que tienen contenido de hierro y azufre, ¿no? Y vean, ¿esta qué es lo que va a hacer? Va a hacer que se añada, vamos a decir así, ¿sí? Que el otro átomo de oxígeno se reduzca a agua. ¿Gracias a quién? A la citocromo P450 reductasa, ¿sí? Y esto va a ser transferido ¿a quién? A su hermano mayor gordito, al citocromo P450, ¿sí? Muy bien. ¿No? Entonces vean qué bien metidos están estas, o cómo trabajan las citocromo P450, ¿sí? Lo que no quiero que se olviden es este proceso, lo que pasa de acá, ¿sí? Le va por un proceso de hidroxilación, pues se va a convertir, gracias a incorporación de un átomo a esto, ¿no? Bien. Hidroxilado, ¿no? Sigamos entonces, muchachitos. Bien. Ahora, la ingesta de barbitúricos, estos barbitúricos son medicamentos que actúan como sedantes del sistema nervioso central, ¿no? Y cuando uno ingiere estos barbitúricos, ¿qué es lo que pasa? Aumenta el retículo endoplásmico liso, ¿sí? Aumenta el retículo endoplásmico liso en las células hepáticas, porque hemos visto estos órganos, por ejemplo, que están relacionados con la desintoxicación, ¿no? Y pues vamos a hacer también desintoxicación de fármacos, ¿no? Bien, entonces, cuando se ingiere barbitúricos, los retículos endoplásmicos lisos aumentan también. Incluso el retículo endoplásmico rugoso, el que tiene los ribosomitas allí, pierde ribosomas y es como que se convierte ¿a qué? Se convierte a un retículo endoplásmico liso. Acuérdense que el liso no tiene ribosomas, ¿no? ¿Para qué se está cambiando este tipo? ¿Sí? Es como para ayudar, ¿no? Para ayudar al retículo endoplásmico liso. ¿Por qué? Porque el paciente ha ingerido barbitúricos, ¿sí? Y pues va a ir aumentando también incluso las enzimas, ¿no? Va a haber un incremento en la actividad de las enzimas que metabolizan a los barbitúricos y otros tóxicos, ¿no? Porque ¿qué están haciendo estas enzimas? Desintoxicación. Desintoxicación, ¿sí? Y todo esto va a suceder ¿en qué? En la membrana del retículo, ¿sí? Todo está sucediendo esto en la membrana del retículo. Va a aumentar estas enzimas que metabolizan estos barbitúricos. Entonces, no se olviden algo bien importante y les quiero volver a recalcar que cuando uno ingiere barbitúricos de fármacos sedantes del sistema nervioso central, aumenta el retículo endoplásmico, ¿sí? ¿Sí? Y por tanto también va a aumentar la actividad de las enzimas que metabolizan estos barbitúricos, ¿no? Por eso va a aumentar este retículo, ¿sí? Porque las enzimas van a trabajar más y las enzimas tienen que aumentar más. ¿Sí? Entonces dice, por aumento del retículo endoplásmico liso, por acción de fármacos, contribuye a reducir el efecto de ciertos medicamentos, ¿no? Y esto hace que aumente la actividad enzimática de la desintoxicación. Y es necesario dosis mayores para producir el mismo efecto como al inicio, ¿no? Entonces, como si se estaba consumiendo algunos medicamentos, ¿no? Como se han consumido los barbitúricos, ¿sí? Va a aumentar, que habíamos dicho, las enzimas, ¿no? Aumenta también las enzimas, ¿sí? ¿Para qué? Para que estos medicamentos se puedan desintoxicar, ¿no? Vamos a decir así, ¿sí? Pero ahora lo malo es que cuando se requiere usar estos medicamentos, se requiere usar estos medicamentos, ya por un cierto tiempo, por tanto uso,
ya no va a producir el mismo efecto, ¿sí? Ya no va a producir el mismo efecto. Vamos a tener que, ¿qué? Que aumentar la cantidad de dosis para que haga el mismo efecto como la primera vez que se ha ido consumiendo o las primeras veces que se ha ido consumiendo este medicamento. Entonces, ¿por qué? Porque todo aumenta y ya no hace el mismo efecto, ¿no? Entonces necesitamos dosis mayores ahora para producir el mismo efecto que se ha tenido al principio con estos medicamentos. Bien. ¿A qué más está relacionado este retículo endoplásmico liso? El retículo endoplásmico liso, vean, está muy metido en varias cosas, ¿no? En varias cosas. En cambio, el retículo endoplásmico rugoso ya con decir que hace síntesis de proteínas, prácticamente estamos casi resumiendo, ¿no? Su trabajo. Pero el retículo endoplásmico liso no tiene mucho trabajito el retículo endoplásmico liso realmente. ¿Sí? Bien. Te dice, el retículo endoplásmico de las células hepáticas, ¿sí? En las células hepáticas, perdón, vamos a, se están moviendo. El retículo endoplásmico de las células hepáticas, perdón, vamos a, no me deja ya. El retículo endoplásmico de las células hepáticas, en las células hepáticas específicamente, se va a producir el pigmento de la bilis, que es la bilirrubina, ¿no? ¿Y qué es lo que va a hacer este retículo endoplásmico liso? ¿Qué es lo que va a hacer? Que su trabajo en relación a la bilirrubina hace que la bilirrubina se vuelva solubilizada, ¿sí? Es decir, solubilizada, hablamos de que es soluble en agua. En cambio, antes de que el retículo endoplásmico liso actúe, era insoluble en agua, no se podía mezclar con agua, era como que odiable al agua, vamos a decir, ¿no? Como tipo hidrófobo, si quieres, ¿no? Pero después, gracias al trabajo del retículo endoplásmico liso, se va a convertir en bilirrubina soluble en agua. Es por eso que dice su trabajo de retículo endoplásmico, obviamente en las células hepáticas, es el solubilizado debido a una enzima, esta enzima que es la glucuronil transferasa, ¿no? Vean, aquí es como tal cual dice, ¿no? Está añadiendo este, vamos a decir si quieren, este ácido glucurónico. Por eso su nombre, glucuronil transferasa. ¿Sí? Entonces, esta enzima, ¿qué es lo que hace en resumen? Hace que mi bilirrubina o insoluble en agua se convierta en soluble en agua. Eso es lo que hace el retículo endoplásmico liso. ¿Sí? Bien, la bilirrubina en su forma ahora soluble, gracias a quien se ha vuelto soluble, a la enzimita glucuronil transferasa, ¿no es cierto? Y eso está sucediendo ¿dónde? En mi retículo endoplásmico liso, ¿no? La bilirrubina en su forma ahora soluble, porque antes era insoluble y ahora es soluble gracias a la glucuronil transferasa, ¿sí? Será secretada por las células hepáticas, por tanto excretada por el hígado para formar parte de la bilis, ¿no? Porque todo ha sucedido en las células hepáticas, ¿no? Gracias al retículo endoplásmico liso se ha vuelto en bilirrubina soluble, ¿no es cierto? Y de ahí, pues el hígado lo va a expulsar, ¿sí? A la bilirrubina y le va a mandar ¿a dónde? A la bilis, ¿no? Lo va a mandar a la bilis, ¿sí? Porque va a componer parte de la bilis, vamos a decir, a esta bilirrubina, ¿sí? Es un componente, ¿no? Bien, sigamos. Ahora te dice, cuando no hay esta enzimita querida, la glucuronil transferasa, no hay, ¿será que se convierte a una bilirrubina soluble en agua? No, no se va a convertir porque ella era esa enzima que hacía eso, ¿no? Y como no hay ella, el paciente va a acumular ¿qué? Bilirrubina insoluble en la sangre, ¿sí? Insoluble, si quieren también podemos decir, insoluble en agua, porque no se va a poder mezclar, ¿sí? Por tanto, los pacientes van a ser histéricos, ¿no? Van a tener esa coloración amarillenta, ¿no? La histericia llamada en estos pacientes se llama la enfermedad de Crigler-Najjar, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esta enfermedad es debido a qué? Vamos a decirlo así. Tiene varias causas, pero vamos a mencionar una de ellas, si quieren, por la deficiencia de la glucuronil transferasa. No hay la glucuronil transferasa, no se hace bilirrubina soluble en agua, ¿cierto? Bien. ¿Qué más? Los barbitúricos, ahora veamos este dato bien importante. Habíamos dicho que cuando damos barbitúricos, ¿qué es lo que pasaba? Aumentaba
el retículo endoplásmico liso, aumentaba las enzimas que metabolizan estos medicamentos, ¿sí? Ahora te dice, los barbitúricos estimulan la síntesis de enzimas del retículo endoplásmico liso, ¿sí? ¿Sí? Como estimulan y hace que aumente las enzimas, ¿sí? Es un tratamiento de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque en este caso hemos dicho que es producido por la falta de esta enzima, ¿no? Y como yo les voy a dar barbitúricos a este paciente, ¿sí? ¿Qué es lo que va a aparecer? Va a aumentar las enzimas del retículo endoplásmico liso, ¿sí? Incluso va a haber más retículo endoplásmico liso, ¿no? Por tanto, va a haber aumento, que es, podemos decirle, de esta enzimita, la glucotransferasa, ¿sí? Y si estamos haciendo que haya ella, haciendo que aumente su concentración, pues todo va a empezar a trabajar normal y va a haber bilirrubina, si quieres, soluble en agua, podemos decir, ¿no? ¿Sí? Por tanto, te dice aquí que los barbitúricos son el tratamiento de esta enfermedad. Por esa forma indirecta, vamos a decir, que hace que aumente las enzimas en el retículo. ¿Sí? Bien, esta enfermedad, este tipo de ictericia, ¿sí? Puede ser de varias causas, ¿no? De varias causas, ¿sí? Y en estos pacientes va a haber aumento de bilirrubina en la sangre y acumulación de este pigmento, ya sea en la piel o en otros lugares, ¿no? Y el paciente se va a caracterizar como tal cual dice acá, un paciente amarillento, ¿no? Amarillento, ¿sí? Pero no te olvides entonces de esta imagen, ¿no? Que hay bilirrubina insoluble en agua, ¿sí? Y hay la bilirrubina soluble en agua, ¿sí? Son dos términos muy importantes. Y también te va a servir para tus materias más adelante. Muy bien. Participación en el metabolismo del glucógeno, ¿sí? Ustedes saben que el retículo endoplásmico liso tenía en su membrana a una señora especial que era la glucosa 6-fosfatasa, ¿no es cierto? Esta señora se encargaba de romper el glucógeno para convertir en glucositas, para convertir a glucositas, ¿sí? Bien, entonces veamos el retículo endoplásmico liso, realmente pues pareciera que no tenía tanto trabajo, pues es bien ahí multitarea, ¿no? Multitarea, ¿sí? Bien, entonces, el retículo endoplásmico liso, ya sea de los hepatocitos y de las células renales, están relacionadas con lo que va a ser glucogenólisis, ¿sí? Vean este término, glucogenólisis, ¿sí? Porque aquí te lo puedo cambiar, te puedo decir glucosa, lisis, o tantas cosas, ¿no? Pero glucogenólisis es distinto a las otras, ¿sí? Porque vamos a ver que hay muy similares a esta palabra, ¿sí? Cuando hablamos de glucogenólisis, ¿qué te está diciendo? Degradar, romper el glucógeno. Y si yo rompo glucógeno, ¿qué es lo que voy a tener? Glucosas, ¿no es cierto? Rompo glucógeno, voy a tener glucositas, ¿sí? Entonces vamos a ver que en este proceso de glucogenólisis, ¿sí? Van a trabajar cuatro enzimas, ¿no? Cuatro enzimas. Vean este detalle. Uno es del retículo endoplásmico liso y ya sabes quién es esta señora, la glucosa 6-fosfatasa. Y luego vamos a ver que hay tres enzimas citosólicos, ¿sí? Pero vean esto, ¿no? Uno es del retículo endoplásmico liso. En el examen te pueden poner, uno es del aparato de Golgi, no sé, tantas cosas, ¿no? Bien, sigamos entonces. Aquí tenemos a nuestro querido glucógeno, nuestros gránulos de glucógeno, que pues por hartas otras enzimas, vamos a también ya poco a poco romperla, vamos a decir, convirtiéndole en otra cosita, ¿sí? Es llevado ahora esta glucosa 6-fosfato, la glucosa 6-fosfato es llevado al retículo endoplásmico liso, aquí está mi retículo endoplásmico liso, por un transportador, y el transportador es el transportador 1, o T1 le vamos a llamar, ¿sí? Este le va a llevar el T1, ¿a quién le lleva? A la glucosa 6-fosfato le lleva al retículo endoplásmico liso, a su membrana, ¿no? En sí, vamos a decir, le lleva al retículo endoplásmico liso. Y en la membrana, esta señora que habíamos visto ya, la glucosa 6-fosfatasa, acuérdense, aquí está, que tiene 9 dominios, decía, ¿no? La glucosa 6-fosfatasa, esta glucosa 6-fosfatasa, vean, se le va a convertir a la glucosa 6-fosfato en glucosa, ¿sí? A la glucosa 6-fosfato le convierte en glucosa, ¿sí? Y esta glucosa
van a ser ahora llevados al citosol por el transportador T2 y T3, ¿sí? Acuérdense, de T1 le lleva al retículo endoplásmico liso. Ahora, para sacar esta glucosita, ¿sí? Van a ser transportados hacia el citosol por la T2 y T3, que son transportadores también, ¿sí? Bueno, añadiendo algo también importante, habíamos dicho, ¿no? Que la glucosa 6-fosfatasa, acuérdense, en 6 le revolcamos al revés, y nos va a salir 9, ¿no? Por tanto, tiene 9 hélices transmembranales, ¿sí? Transmembranales. Bien. Sigamos entonces. Aquí tenemos varias celulitas, distintas células, en sí dos, ¿no? La acumulación de glucógeno, estos verdecitos que sean nuestros glucógenos, gránulos de glucógeno, ¿sí? Varía del tipo de célula y la función que tiene la célula, ¿no? Entonces, hemos visto ya, tu libro siempre te va a decir que todo varía dependiendo del tipo, la función, la actividad metabólica que tiene, en fin, ¿sí? Bien, pero va a haber más, por ejemplo, más acúmulo de glucógeno en el hígado, y habíamos dicho, ¿no? Que se reserva mucho o hay nuestro almacenamiento de glucógeno en el hígado, ¿no? Gran cantidad vamos a tener en el hígado. Y también en las células musculares esqueléticas, porque acuérdense, la célula muscular esquelética todo el tiempo está contrayéndose, relajándose, ¿no? Entonces vamos a necesitar para, pues, energía, ¿no? Y tenemos que tener glucógeno allí, ¿sí? Muy bien, sigamos. Bien, el retículo endoplásmico liso en las células musculares como en las células también no musculares, ¿sí? Almacenan, liberan y capturan calcio. Por eso es otro trabajo importante de este retículo endoplásmico que está en relación con el calcio, ¿no? Y ustedes saben que el calcio es un segundo mensajero, ¿no? Es un segundo mensajero porque va a hacer otros procesos, ¿no? Está relacionado con muchas cositas, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Entonces es un segundo mensajero muy importante, ¿no? Tanto en las células musculares como en las células no musculares se va a almacenar, se va a liberar, se va a capturar el calcio. Bien. Incluso pues el retículo endoplásmico liso es uno de los organelas que tiene un gran contenido de calcio, ¿no? Aquí está nuestra cisterna del retículo endoplásmico liso, una de las cisternas, y sabemos que el retículo endoplásmico liso va a tener bombas y canales de calcio, ¿sí? Donde van a liberar o va a ingresar el calcio. Entra y está saliendo ahí el calcio. Entra, sale el calcio, ¿no? Dependiendo de a qué, a un estímulo. Nunca va a salir porque quiere. Siempre va a tocar a alguien el timbre, va a molestar al retículo, ¿sí? Y de esa forma va a salir el calcio o va a volverse a entrar, ¿no? Siempre depende de un estímulo. Dentro de la cisterna, aquí adentrito, tenemos una proteína soluble. Cuando decimos una proteína soluble, es que ¿qué? Que se mezcla con agua, ¿sí? Y ustedes saben que dentro del retículo endoplásmico hay agüita, que adentro en las cisternas hay agua, ¿no? Por tanto, esta proteína que se ve aquí púrpura, ¿sí? Que le vamos a ver como este señor, ¿sí? Le encanta mezclarse con el agua. Es una proteína soluble que se llama la calcicoestrina, ¿no? Este es el señor calcicoestrina. Imagínense que está robando calcio. No es que está robando, sino que le está secuestrando, lo vamos a decir así, ¿no? Le encanta a sostener, a retener, si quieres, al calcio, ¿sí? Se une al calcio, ¿sí? Tanto en células musculares, o más vamos a decir, sino en células musculares esqueléticas, ¿sí? Ahí está nuestra querida calcicoestrina, ¿no? Entonces va a entrar el calcio por esta bombita, ¿sí? Y vean, se va a ir hacia donde está esta calcicoestrina porque le secuestra el calcio, ¿sí? Ahora tenemos otros similares, ¿sí? Que están relacionados con el calcio, ¿no? Que también se unen al calcio. ¿Se acuerdan de estas proteínas que habíamos visto? ¿Sí? Especialmente esta, ¿no? Que te decía son dependientes de calcio. Aquí está nuestra querida calreticulina, ¿no? Que está en relación con las células no musculares, ¿sí? Con las células no musculares. Aquí tenemos también a la VIP, ¿sí? Que también se une al calcio. Y también tenemos la disulfuro isomerasa. Acuérdense, estos eran chaperonas también, ¿no?
Muy bien, entonces son proteínas también importantes. Bien, y aquí le vamos a poner con color verde cualquiera de ellas que sea. ¿Sí? Acuérdense, son proteínas solubles, ¿sí? Por eso están aquí adentrito, ¿no? Este verde está aquí adentrito, ¿sí? Porque acuérdense que hay otra proteína que es la calmexina, y acuérdense que la calmexina era, vamos a ponerla aquí aparte, ¿no? La calmexina era una proteína intrínseca, transmembrana, ¿sí? Por eso no se menciona acá, porque era transmembrana, no era una proteína soluble, ¿sí? En cambio, estas sí son, ¿no? Se encanta el agua. Esta imagen nunca te tienes que olvidar, esta imagen de la célula, que en el retículo siempre va a haber harto calcio, siempre va a haber harto calcio, pero en el retículo endoplásmico liso, ¿no? Ya en mi célula, en el citosol, va a haber menor cantidad de calcio y pues va a haber harto calcio fuera de la célula, así que los podemos decir, ¿no? En el espacio extracelular, ¿sí? Poco en el citosol. Y aumenta ante un estímulo, ¿no? Va a aumentar este contenido de calcio ante un estímulo para que ingrese calcio adentro del citosol, ¿no? O el calcio salga hacia el citosol del retículo endoplásmico liso. Aquí está nuestro núcleo. Bien. Entonces, una estimulación por un querido neurotransmisor, ¿sí? Liberado en las placas motoras, acuérdense, las placas motoras era esta sinapsis que existe, si quieren lo vamos a decir así, de mi neurona con lo que va a ser una fibra muscular, ¿sí? Y ese contacto, esa unión, si quieren lo vamos a llamar, si es como decir sinapsis, pero le vamos a llamar tal cual como es, como placas motoras, ¿sí? Entonces, este estímulo, pues vean, va a activar y va a hacer que empiece a salir calcio, ¿no? Salir calcio, ¿sí? Cuando no hay el estímulo, ¿qué es lo que pasa? El calcio vuelve a ingresar ¿a qué? Al retículo endoplásmico liso. Cuando hay estímulo, sale el calcio del retículo endoplásmico liso. Muy bien, ¿sí? Y ustedes saben que el calcio está muy relacionado con lo que va a ser el proceso de contracción, ¿no? Hemos visto en el tema 7 que el calcio es muy importante para que suceda la contracción muscular, ¿sí? La contracción muscular. Y es por eso que tu libro te menciona que hay harto contenido de retículo endoplásmico liso, ¿sí? En el músculo esquelético, por ejemplo. Y sigamos entonces, muchachos. Vamos a cambiar aquí de... Exportación de lípidos de retículo endoplásmico liso. Acuérdense, habíamos dicho, vean qué trabajoso es el retículo endoplásmico liso, ¿no? Tiene mucho trabajo, hemos hablado hasta de la bilirrubina, en fin, ¿no? Otro de sus trabajos, ustedes saben que es hacer lípidos, ¿no? Pues ahora también tiene que encargarse ella de exportarlos, ¿no? De exportarlos. Exportación de lípidos del retículo endoplásmico liso, ¿no? Vamos a ver que hay 3 mecanismos de exportación. ¿A dónde va a llevar este retículo endoplásmico liso a sus lípidos, sí? Uno, generalmente igual es parecido al retículo endoplásmico rugoso en cuanto a esta partecita, ¿no? Dice que puede llevar a la propia membrana del retículo endoplásmico liso. A su propia membrana muchas veces le va a dejar, ¿no? Para él mismo, para él mismo. Y aquí podemos ver, imaginemos, ¿no? Aquí está el retículo endoplásmico, sí, para él mismo se va a quedar a su lípido, sí, para él mismo, sí. O también le puede llevar a lo que va a ser la envoltura nuclear. Imaginemos que aquí está la envoltura nuclear y pues le vamos a ir a mandar, ¿sí? Un lípido allí, ¿sí? Una forma es eso, ¿no? A la propia membrana del retículo o a la envoltura nuclear. Un mecanismo. El otro va a hacer que integran las membranas de vesículas y otros compartimientos, ¿sí? Vean, aquí está en esta vesícula, por ejemplo, aquí sí está este lípido que ha sido mandado por el retículo endoplásmico liso, ¿sí? O puede mandar, por ejemplo, a otros compartimientos, a otras oficinas, como qué oficinas, por ejemplo, puede mandar a su querido amigo aparato de Golgi, puede mandar a los lisosomas también, puede mandar a endosomas o puede mandar
directamente, vean, a la membrana plasmática, ¿no? A esos lugares igual puede mandar, ¿sí? De esta forma, ¿no? Integra membranas de vesículas y otros compartimentos, ¿sí? Ahora vean este otro dato, el 3, esa es la segunda forma, ¿no? La segunda forma que ya hemos visto. Ahora veamos la tercera forma. Son transportados, vean esta palabrita, me gusta, transportados. ¿Qué quiere decir? Va a haber un auto. Vean este autico de aquí. ¿No? Es un autito, digamos, vamos a decir así. Son transportados por proteínas. Estos son mis proteínas, ¿sí? ¿A dónde van a llevar los lípidos en autitos? O por proteínas transportadoras, específicamente a la mitocondria. Vean cómo llega aquí a la mitocondria en autito, ¿sí? A los plástidos en caso de que sea una célula vegetal, ¿sí? Y por último van a llevar a los peroxisomas, ¿sí? A los peroxisomas, ¿sí? Aquí vamos a dibujar al peroxisoma, ¿sí? Y ahí le está llegando, imagínense, en autito, su lípido, ¿sí? Entonces, estos tres formas de mecanismos hay. Uno, acuérdense, le mando a la propia membrana y a mi envoltura nuclear, ¿no? Vamos a poner entero, ¿sí? Dos, le mando para las oficinas, ya sea otras oficinas, otros compartimientos como el aparato de Golgi, a la oficina del lisosoma, al endosoma o incluso a la membrana puedo mandarle o a las vesículas que hemos dicho, ¿no? Vesículas, ¿bien? Y por último, puedo mandar en autitos, ya sea a la mitocondria, puedo mandar incluso a lo que son los plásticos en una célula vegetal o a los peroxisomas, ¿sí? Gracias a esta proteína que es un transportador de lípidos, un transportador de lípidos. Bien. Entonces, no se olviden esas formas que podemos llevar, ¿sí? ¿Quiénes usan autito? Mitocondria, plásticos y peroxisomas. Bien, aquí ya vean, les preguntan ya. Le dice, de este retículo endoplásmico liso, los lípidos son distribuidos a diferentes membranas celulares por los mecanismos principales que son, dice. Uno, transportados por proteínas específicas, sí, se llaman las transportadores, ¿no? Que son proteínas. Dos, integran las membranas de vesículas que brotan del retículo y se combinan con otros compartimientos, sí, van a llevar a otros compartimientos en la vesícula, ¿no? Tres, incorporados en la membrana del propio retículo y se difunden por la bicapa, sí, van a llevar al propio retículo e incluso hemos dicho a la envoltura nuclear, ¿no? Muy bien. Sigamos, muchachos, sigamos. ¿Sí? Ustedes saben que los lípidos, ¿sí? Aquí le vamos a dibujar si quieren. Estos lípidos le vamos a mandar a la otra hemicapa, ¿no? Ahí. Bueno, está al revés. Estos lipiditos les vamos a mandar a la otra capita, ¿no? ¿Se acuerdan que había enzimas relacionadas que hacían eso, ¿no? Los lipases. Bien, sigamos. Aquí está Nuestra Señora, nuestro autito, que ahora lo vamos a ver en 3D al autito, ¿sí? Proteínas transportadoras de lípidos, que son las famosas LTP, ¿sí? Estas LTPs, sí, esta salvavidas que ustedes ven aquí, va a ser nuestro autito que se encarga de ¿qué? De llevar lípidos, ¿sí? De llevar lípidos. ¿Cuánto pesa este salvavidas, este autito, esta proteína transportadora de lípidos? 23 kilodaltons. Y vamos a tener varios tipos de salvavidas, varios tipos de autitos que van a llevar diferentes tipos de lípidos, ¿sí? Por ejemplo, esta CERT transporta la ceramida, ¿no? Nos vamos a acordar de CER de ceramida, ¿sí? Esta GLTP va a llevar glicolípidos. La FAPS2 va a llevar a la glicosilceramida, ¿sí? Glicosilceramida, esto hay que memorizarlo, ¿sí? De repente con flashcard puede entrar muy bien, ¿no? También tenemos la STAR, ¿sí? Que va a transportar ¿a quién? Al colesterol y cualquier mutación va a producir hiperplasia suprarrenal congénita, ¿no? Luego tenemos a la PIP alfa y beta, que va a llevar a transportar ¿a quién? Fosfatidilinositol y la fosfatidilcolina, ¿no? A estos fosfolípidos, a estos lípidos en sí, ¿no? Bien. Entonces vean qué tipos de salvavidas tenemos, ¿no? ¿Qué tipos de salvavidas tenemos? Bien.
Te dicen aquí, las proteínas transportadoras de lípidos, la LTP, ¿sí? Se han caracterizado, así como los lípidos que ellas reconocen, entre las que podemos mencionar a las CERT, acuérdense, esto llevaba ¿qué? Ceramida, ¿no? Que transporta ceramida, la GLTP, glico, ¿no? Glicolípidos, que transfiere glicolípidos, 2, ¿está bien? Correcto. Las membranas del complejo de Golgi, como otras membranas biológicas, son lipoproteicas, conteniendo alrededor del 40% de lípidos, 60-65% de proteínas. Esto lo vamos a ir viendo más adelante, pero esto es correcto, ¿no? Bien. Estos autitos, estas proteínas LTP, proteínas transportadoras de lípidos, son anfipáticas, ¿sí? Son bipolares y tienen que ser así. Imagínense que no les guste o que sean puramente hidrofílicas, ¿no? No van a poder, o que sean puramente hidrófobas, no van a poder transportar, ¿no? ¿Sí? Son anfipáticas y son solubles, ¿sí? Esta parte externa, por ejemplo, le encanta el agua, por eso va a poder tranquilamente chocar con el agua, tranquilamente transportar. En cambio, la parte central, pues no, ¿no? Odia el agua, es hidrofóbica, y como odia el agua, justo aquí cabalito va a entrar mi señor, este señor lípido, ¿no? Bien, entonces va a tener, por tanto, aminoácidos hidrófilos que aman el agua en esta parte de acá, ¿sí? Que está en contacto con el citosol. En cambio, la cavidad hidrofóbica va a alojar ¿a quién? Al querido lípido. Bien, sigamos. Aquí tenemos la membrana de lo que va a ser el retículo, ¿no? Ustedes saben que el retículo endoplásmico liso se encarga de hacer lípidos, ¿no? Y vean, entonces aquí tenemos una membrana de retículo endoplásmico rica en lípidos y pues vamos a necesitar nuestros transportadores, ¿sí? Para llevar a estos lípidos, ¿sí? Hacia una membrana que va a recibir estos lípidos, ¿no? Una membrana receptora que vean que no tiene muchos lípidos, ¿no? Y le vamos a mandar, ¿sí? Entonces, esta proteína transportadora que hemos visto, ¿sí? Son estructuras en forma de tapa, ¿sí? Que está abierta y luego va a estar cesada, dependiendo de la unión y liberación del lípido, ¿sí? ¿A dónde le va a llevar? ¿A dónde va a transportar? A una membrana que no tiene lípidos, pobre en lípidos. ¿Sí? Muy bien. Bien, ahora ingresamos a estudiar a nuestro querido, casi digo Camilo Golgi, a nuestra querida organela, nuestra querida oficina muy importante, es una oficina donde se encargan de empaquetar las cosas, de que todo esté bonita, le vamos a poner rozoncitos a las proteínas o a los lípidos también le vamos a modificar un poquito, ¿sí? Que es el famoso complejo de Golgi, ¿sí? El complejo de Golgi, ¿sí? Y ha sido descrito, pues, estudiado, vamos a decir, por nuestro señor Camilo Golgi, y por eso viene su nombre, ¿no? Imagínense que iba a ser otro apellido, pues iba a ser ese complejo de fulanito de tal, ¿no? Bien. Este complejo de Golgi fue descrito en el tejido nervioso, ¿no? Ustedes ven, aquí está nuestra, por ejemplo, nuestra neurona, y que pues tiene buena cantidad, vamos a decirlo así, de aparato de Golgi, ¿no? De aparato de Golgi, ¿sí? Usando el tetraóxido de osmio o impregnación con nitrato de plata que se ha logrado visualizar con microscopio óptico, ¿no? Bien, sigamos, ya el tetraóxido de osmio ya habíamos conocido, ya le conocemos, vamos a decir, gracias al tema 2, ¿no? Más que todo. Bien, ahora, la ubicación de este aparato de Golgi va a variar nuevamente, ¿no? Todo varía según el tipo y la función que tenga esta célula, ¿no? El tipo celular y la función celular. Habrán células que tengan más aparato de Golgi y habrán células que tienen menos incluso, ¿no? ¿Sí? Incluso en la ubicación, ¿no? La ubicación, otros estarán más a lateral, más basal, más central, ¿sí? Pero generalmente, mayormente, ¿sí? Es única, ¿sí? Y generalmente está cerca del núcleo y de los centriolos, ¿sí? Cerca del núcleo y de los centriolos, ¿no? Aquí están los queridos centriolitos, ¿sí? Que solo es un par. Muy bien. Te dice, en células secretoras, ¿sí? Están muy desarrollados estos aparatos de Golgi que están rodeando al núcleo, por ejemplo, en caso de las neuronas, que habíamos dicho que hay harto o mucho aparato de Golgi, incluso ha sido en esta célula, en las células nerviosas que se ha estudiado, o sea, descubierto si quieren,
el aparato de Golgi, ¿no? ¿Sí? Se propagan por todo el citoplasma en una célula vegetal, ¿sí? Imaginemos que es una célula vegetal, ¿sí? Y ahí tenemos, vean, nuestros aparatos de Golgi ahí dispersados por todo el citoplasma, ¿no? En cambio, en nuestra célula nerviosa generalmente está más cerca, vamos a decirlo así, más cerca de él, están rodeando al núcleo, ¿sí? Muy bien. Ahora, el tamaño va a también variar, ¿no? Por ejemplo, una célula muscular esquelética o una fibra muscular esquelética, el aparato de Golgi tiende a ser medianito, ¿sí? Ni tan grande ni tan pequeño, ¿no? En cambio, en las células enteroendocrinas o argentafines, células argentafines, ¿sí? Van a tener un aparato de Golgi súper pequeñito, ¿no? Pequeñito el aparato de Golgi, ¿no? Entonces, varía realmente dependiendo el tipo de célula, ¿no? Veamos, tenemos las células secretoras de glicoproteínas, ¿sí? En una célula secretora de glicoproteínas, pues vamos a ver que van a ser grandes estos aparatos de Golgi, ¿no? Porque acuérdense, el aparato de Golgi, muchas veces el retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? ¿Sí? Le va a mandar proteínas y pues el aparato de Golgi le va a poner ahí azuquitar, ¿no? O incluso, no sé si se acuerdan, habíamos visto el proceso de lo que era poner glucositas a las proteínas recién nacientes en el retículo endoplásmico liso. Y tu libro mismo te mencionaba que muchas veces se va a añadir otras glucosas, ¿dónde? En el aparato de Golgi, ¿no? En el aparato de Golgi. A pesar que don Ramón le daba glucositas, también en el aparato de Golgi sí va a poner o añadir otros, ¿no? O quitar algunos. Bien. El complejo de Golgi está formado por varios compartimientos en secuencia, ¿sí? Varias oficinas, como decir lado a lado, ¿sí? Varias oficinitas. Vean, aquí está todo nuestro complejo de Golgi, ¿no? Y que tiene su cara cis y que también tiene su cara trans, ¿sí? Varias oficinitas. Bien. En las células eucariotas, este aparato de Golgi tiene aproximadamente de 3 a 8 sacos, ¿no? Estos son estos saquitos que vemos ahí, ¿no? Aplanadas y apiladas, ¿sí? En cambio, en las algas pardas, ¿sí? Hay hasta 20 sacos, ¿no? Vean esta diferencia. En nuestras células de nosotros, 3 a 8 saquitos, que no es tanto, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, casi 8, ¿no? 3 a 8 sacos. En cambio, en las algas pardas, hasta 20 sacos va a haber, ¿sí? Hay algunas células animales que tienen un solo saco grande, increíble, ¿no? Un solo saco grande. Y en las células vegetales hay varios sacos pequeñitos también. Bien. Estas estructuras son semejantes a sacos membranosos, ¿sí? Que están aplanados y apilados. Si hablamos de apilación, si quieres, donde está uno sobre otro, ¿no? Aquí tenemos varios libros apilados, por ejemplo. Igualito están estos, ¿no? Estos saquitos, vean, están uno arriba de otro arriba de otro, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso habíamos dicho que son varios compartimientos en secuencia. Podemos decir ahora varios compartimientos, sacos apilados, ¿sí? Apilados. La pila de saquitos, esta pila de saquitos, vamos a decir solamente, se presenta generalmente en curva, ¿no? Está en curva, ¿vean? No están rectos como libros, sino están así curvaditos, ¿no? ¿Sí? La cara cis o superficie proximal va a ser convexa, ¿sí? Convexa, ¿no? Sobresaliente. En cambio, la cara huequita, vamos a decir así, o la cara cóncava, pues está la cara trans, ¿no? En la cara trans es cóncava, ¿sí? La parte convexa es la cara cis, ¿sí? Y atrás de la cara cis, ¿quién va a estar? El retículo endoplásmico rugoso, ¿no? Retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? Bien. O el retículo, nos vamos a decir, ¿sí? El retículo, ¿sí? Porque acuérdense, muchas veces, incluso habíamos dicho, que el retículo endoplásmico liso trabaja también con el aparato de Golgi o también el retículo endoplásmico rugoso trabaja con el aparato de Golgi, ¿sí? Entonces no se olviden, la parte convexa es la cara cis, cóncava es la cara trans o cara distal también llama, ¿sí?
Y la cara cóncavo, ¿dónde está dirigiéndose? Mirando hacia lo que va a ser la membrana plasmática, ¿no? Dirigida a la membrana plasmática, ¿sí? Y vean, aquí en medio de estas caras, pues vamos a tener las cisternas, entre estas, ¿no? La cisterna, si quieres, vamos a llamarle cisterna medianas, ¿sí? Bien. En nuestro aparato de Golgi vamos a ver que hay estas vesículas que están saliendo de ella, están saliendo, porque acuérdense, el aparato de Golgi va a dirigir, direcciona, y eso también te mencionaba el tema 1 de tu librito, ¿no? Que direcciona, manda él, ¿no? Se encarga también de mandar. Aparte de empaquetar, arreglarlo, pues tiene que mandar, ¿sí? Entonces va a tener vesículas esféricas, o también le vamos a llamar vesículas de transporte, que tienen un diámetro de 60 nanómetros, ¿sí? ¿Y dónde van a transportar? Del retículo endoplásmico al aparato de Golgi, por ejemplo, ¿no? Entonces va a llegar, vean, esta vesícula le está llegando al aparato de Golgi y se va a entrar, ¿sí? Otro, entre cisterna de aparatos de Golgi, entre ellos mismos se van a mandar, creo que aquí se va a ver bien, digamos, ¿no? Le va a mandar ahí, ¿sí? Entre cisternas del aparato de Golgi, entre ellos sus mismas oficinas, dos, ¿sí? Y último, entre el aparato de Golgi y a otros organelas, ¿no? Va a mandar estas vesículas, ya sea lisosoma, ¿no? O otro tipo de, pero, no sé, peroxisomas, ¿no? Entonces va a ir mandando este aparato, de, ¿sí? O endosomas, podemos decir más, ¿no? O lisosomas, ¿sí? Un término importante es esto, el disquiosoma, ¿sí? O disquiosómica, esta vesícula disquiosómica, que es cuando una vesícula está a punto de soltarse de nuestro aparato de Golgi, ¿no? Cisterna más una vesícula, porque vean, no se ha soltado todavía, está como un nido todavía, ¿no? ¿Sí? Cisterna más una vesícula, el querido disquiosoma. Bien, las proteínas en proceso de síntesis y secreción, ¿sí? Las proteínas que han sido creadas en mi retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? Ven, aquí están los ribosomas haciendo proteínas, ¿no? ¿Sí? Pasan por los sacos golgianos y van a sufrir modificaciones. Por eso les decía que el aparato de Golgi le encanta modificar, a ponerle modificarle a este regalito, ¿no? De proteínas, ¿sí? Las vesículas brotan por la cara trans, ¿no? Van a ingresar por qué cara? Por la cara cis y van a salir pues por la cara trans, ¿no? Por la cara trans, ¿no? Y aquí están los componentes, si quieren, de lo que es nuestro aparato de Golgi. Vean, aquí está el retículo endoplásmico y aquí se va a formar el elemento transicional, ¿sí? Que ustedes saben que hay un componente intermedio, ¿sí? ¿Se acuerdan del compartimiento intermedio que estaba entre el retículo y el aparato de Golgi, ¿no? ¿Sí? Y estos compartimientos intermedios se unen varios para formar la red cis, ¿no? Aquí está la red cis. ¿Cómo se ha ido formando la red cis? Por la unión de varios compartimientos intermedios, ¿no? Acuérdense el compartimiento intermedio que hacía vigilar si no nos hemos equivocado, ¿no? De la proteína que estamos mandando, ¿no? Sí, era controlar. Y si nos hemos equivocado, pues le regresaba, ¿no? ¿A dónde? Al retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? Bien, aquí tenemos la cara red cis de Golgi, perdón, la red cis de Golgi, vamos a decir, ¿sí? Aquí está la cisterna cis, aquí está la cisterna media, aquí tenemos la cisterna trans, ¿sí? Y aquí tenemos la red trans de Golgi, ¿no? ¿Sí? Entonces, estamos completando los componentes, ¿no? Pero acuérdense, tenemos cara cis y cara trans. Bien. Sigamos entonces. La membrana de los sacos del aparato de Golgi, los sacos golgianos, tienen diferentes composiciones enzimáticas, ¿sí? Ahora, ¿qué queremos hacer? Tengo aquí mi aparato de Golgi, lo vamos a dibujar ahí, los saquitos, ¿sí? Y yo quiero estudiar qué tiene allá adentro, qué hay allá adentro, qué contiene, ¿sí? Habrá proteínas, habrá enzimas, ¿no? Obviamente las enzimas son proteínas, pero bueno, ¿no? Entonces queremos ver qué tiene, ¿no? Bien. Nosotros sabemos que gracias a las centrifugaciones que hemos visto ya, que la tercera fracción, ¿sí? La tercera división, contiene ¿qué? Vesículas de lo que va a ser el aparato de Golgi, también va a haber vesículas del retículo endoplásmico rugoso, del retículo endoplásmico también liso, ¿no? ¿Sí? Y si nosotros esta fracción
hacemos una centrifugación a baja velocidad, ¿sí? Si hacemos una centrifugación a baja velocidad, se va a poder separar, si quieres, a los componentes del aparato de Golgi, ¿sí? Y no así del retículo, ¿no? Es como decir que nos ayuda a separar componentes del aparato de Golgi, ¿sí? La composición química de la membrana y el contenido de los sacos se va a poder entonces estudiar, determinar gracias a una centrifugación de esta tercera fracción a una baja velocidad, ¿sí? Bien, entonces vean ahora qué es lo que tiene, te dice, sus membranas de este aparato de Golgi, acuérdense es una oficina, por tanto tiene membranitas, ¿sí? Tienen pues lipoproteicas, ¿no? Está formado por lípidos y también está formado por proteínas, ¿no? 40% es lípidos, 40% es lípidos, ¿sí? Casi llegando al 50, ¿no? 40% es lípidos y 60 al 65% sigue siendo proteínas, ¿no? Proteínas, ¿sí? Ahora, de estos lípidos, ¿sí? Los fosfolípidos representan en la mayor cantidad, 55% de fosfolípidos. Los lípidos apolares, solo 35%, y los esteroles, 7%, donde van a estar allá dentro de ellos el colesterol y sus derivados de este, ¿no? ¿Sí? Entonces vean, los fosfolípidos, gran cantidad, ¿no? Y ahora, vean, los porcentajes de fosfolípidos ahora, de todos estos de acá, son algo parecido a los porcentajes que habíamos visto de lo que era el retículo endoplásmico, ¿no? Porque ahorita estamos hablando del aparato de Golgi, ¿sí? De retículo endoplásmico también habíamos visto sus componentes de sus fosfolípidos en cuanto a porcentajes, ¿no es cierto? Ahora vamos a ir, vean, comparando, porque es más fácil comparar, ¿sí? Y ir viendo la diferencia, ¿no? Por ejemplo, la fosfatidilcolina, esta fosfatidilcolina, en el retículo, ¿cuánto era? 60%. Aquí, ¿cuánto es? 45%. ¿Sí? Menos, ¿no? Mucho menos. Bien. Siguiente, la esfingomielina en el retículo endoplásmico era 4%. ¿Y aquí cuánto es? 12%. Este sí que sube harto, ¿no? Bien. Luego tenemos la fosfatidiletonolamina, ¿sí? Que en el retículo era 25%. Y en este caso del aparato de Golgi es 17 a 19%, ¿no? Casi llegando a 20, ¿sí? Luego tenemos la fosfatidilcerina, que igual estaba en el retículo al 4%. Y en este caso también está muy cerca, ¿no? 3 al 4%, ¿no? Incluso está al 4%. Y por último, el fosfatidilinositol, ¿sí? Acuérdense que en el retículo era al 10%. En este caso, ¿cuánto está en el aparato de Golgi? 8 al 9%, ¿no? Muy similares, ¿no? Muy similares, ¿no? Vean la disposición de porcentajes en cuanto a aparato de Golgi, ¿sí? Y lo que es el retículo endoplásmico, ¿no? Vean la diferencia de porcentaje. No es tanto, ¿no? No es tanto. Bien. Hemos dicho que tenemos proteínas y lípidos. Lípidos 40%, proteínas 60 al 65%. ¿Sí? Ahora viendo en relación a las proteínas, se dice, ¿no? El aparato de Golgi tiene proteínas, 30 diferentes cadenas polipeptídicas, ¿sí? ¿Sí? Algunas tienen azuquita, algunas son glicosiladas, ¿sí? Entre sus membranas o en el tránsito entre sus cisternas, ¿sí? Es decir, en la membrana va a haber proteínas, o en el paso de esas proteínas dentro de la cisterna, ¿sí? Vamos a imaginarlas como si fuera ella, esta proteína, como si fuera una proteína pasajera, le vamos a llevar, o una proteína que todo el tiempo está viajando, está caminando, vamos a decir, por el aparato de Golgi, ¿no? ¿Sí? Está de paso, ¿sí? ¿Sí? Bien, porque acuérdense, ¿por qué habría proteínas de paso? Porque ustedes saben que el aparato de Golgi se encarga de qué? Empaquetar las proteínas que le manda el retículo endoplásmico, por ejemplo, ¿no? Muchas de estas proteínas son enzimas que están relacionadas con glicosilación, como las glicosiltransferasas, sulfatación, como las sulfotransferasas, y fosforilación, como las fosfotransferasas, ¿no? Bien. Algo que quiero poner en evidencia es que se pregunta, ¿no?
No sabemos si estas proteínas que están caminando aquí por el aparato de Golgi son del aparato de Golgi o son simplemente proteínas de paso, ¿no? Que han venido gracias al retículo endoplásico, ¿no? Entonces, como una pequeña controversia todavía. Bien. Ahora, el contenido dentro de lo que va a ser las cisternas de estas enzimas, ¿sí? Varía según el tipo y también nuevamente la función celular. Por ejemplo, te menciona, en las células acinares del páncreas, ¿sí? Tiene una solución acuosa rica en glicoproteínas, proteínas con azuquita, ¿no? Tienen alto contenido de estos, ¿no? Ya sean enzimas o proteínas y demás, ¿sí? En este caso, en las células acinares del páncreas, en sus células tienen glicoproteínas, ¿no? Obviamente hay agüita con glicoproteínas, ¿sí? En las células meristemáticas de raíz de vegetales superiores, ¿sí? Tiene rica en polisacáridos, ¿no? Polisacáridos, ¿sí? Por tanto, hay diferente contenido también enzimático, ¿no? Hay con diferente contenido enzimático. Por ejemplo, veamos en cuanto a las cisternas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en esta cisterna, la cisterna cis, vamos a ir cambiando, la cisterna cis tiene harto a esta enzimita que es la sulfatasa ácida, ¿no? Esta sulfatasa ácida, ¿dónde está? En la cisterna cis, ¿sí? Nos vamos a acordar de sulfatasa ácida que aquí hay un limoncito, ¿sí? En la cisterna media está la otra, ¿sí? En la cisterna media va a haber otra enzima caracterizada que va a ser la sulfotransferasa, ¿no? La sulfotransferasa que se encuentra en la cisterna media, ¿sí? Sulfotransferasa, ¿sí? Por último, en la cisterna trans va a estar esta enzima, que es la tía, vamos a decir, ¿no? La tiaminopirofosfatasa, vean aquí, está agarrando un trapeador en forma de T, la tiaminopirofosfatasa, ¿sí? Es la otra enzima que se encuentra o predomina, vamos a decir, si quieren, por ejemplo, en la cisterna trans, ¿no? Entonces, vean, incluso dentro de las cisternas, el contenido enzimático puede variar, ¿sí? Puede variar. Muy bien. Bueno, nos vamos a quedar en esta partecita. Vamos a ver viendo en la próxima clase algunas modificaciones adicionales que hace el aparato de Golgi a las proteínas que les llega incluso, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces nos vemos chicos en la próxima clase. Sigan estudiando y a seguir aprendiendo.